Saludos, muy buenas noches, le damos la bienvenida un viernes más a este programa que, como ustedes saben, se llama Ya estamos aquí, porque llegamos todos los viernes por la noche para acompañarles, para informarles y sobre todo para pasar un ratito con todos ustedes. En un día en el que la preocupación en España otra vez está en todo lo alto porque estamos atravesando uno de los momentos peores de la pandemia. Podemos decir que estamos al mismo nivel del peor momento de la primera ola, o sea, en el mes de abril. El 7 de abril era el momento en que la primera ola que tuvimos de la pandemia de la COVID tenía los repuntes más importantes. Pues a día de hoy estamos en el mismo nivel, por lo cual estamos muy preocupados con lo que está ocurriendo en nuestro país y también en Andalucía, aunque tenemos que decir que en Málaga y en Benalmádena pues estamos un poquito mejor que en otros lugares de Andalucía y de España. Por eso hoy nuestro programa, aunque queremos divertirnos con ustedes, como siempre hacemos, también queremos informarle de todo esto. Vamos a hablar de un estudio que se ha hecho aquí, en un instituto de Benalmádena y que está sirviendo de muestra a nivel nacional sobre el tema del CO2 y cómo hay que tener las clases ventiladas para que haya menos problemas con el virus de la COVID. Pero también vamos a hablar de las mascarillas. Hay en la calle, bueno, pues diferentes interpretaciones, un poquito de duda, cuáles son las que me protege, cuáles son las que no me protege, pues de eso vamos a hablar. ¿En qué se tiene que fijar usted para saber si la mascarilla le protege o no? De esto hablaremos en Ya estamos aquí. Pero además también, ya les digo, nos divertiremos un ratito. Vamos a tener una bailadora maravillosa, Virginia Martín. Ha quedado segunda en un concurso importantísimo, Málaga Crea, que se ha celebrado en la capital. Y también tendremos deporte, gimnasia rítmica, un programa muy completo para compartir con todos ustedes. Pero si les parece, empezamos ya hablando de algo que salido desde Benalmádena, se ha hecho, bueno, pues a nivel nacional en muchos lugares, ha salido en todos los medios de comunicación y por lo tanto hay que decir que Benalmádena en este momento ha hecho una de las investigaciones que tiene que ver con la ventilación de las clases importantísimas. Javier Pérez Soriano, profesor del Instituto Poetas Andaluces, que ha sido el autor de este estudio. Buenas noches, bienvenido. Buenas noches, muchas gracias por invitarme. Estamos aquí en un momento, como decía en la presentación, complicado de la pandemia, muy complicado, podemos decir, y aquí en Benalmádena, como decía, se ha hecho ese estudio. ¿Qué es lo que quieres conseguir con este estudio? Bueno, en realidad, más que un estudio, partimos de hacer un estudio general de todo lo que es el centro, de cuál es el nivel de ventilación del centro, para en función de eso organizar una estrategia a la hora, bueno, pues cuando ya llegue, ya estamos prácticamente en el invierno, para saber qué tenemos que hacer cuando llegue un poco el invierno. Entonces lo que hemos hecho ha sido medir el nivel de CO2 en todas las aulas del centro, y en concreto en una de las aulas lo que hemos hecho ha sido medir las condiciones, simular las condiciones con ventanas abiertas y simular las condiciones cuando tengamos que cerrar las ventanas, es decir, qué ocurriría cuando se cierren las ventanas, y ver
Si las recomendaciones que nos dan las administraciones educativas de cerrar las ventanas de abrir las ventanas 5 o 10 minutos entre clase y clase, ¿es suficiente o no es suficiente? Eso es lo que queríamos un poco medir. ¿Y eso lo ha hecho con este es el medidor? Sí, este es un medidor de CO2 que Ajá. lo que viene un poco a indicar es, bueno, pues eso, la concentración de CO2, mide en partes por millón en volumen, y en función de eso y en función de los límites podemos saber si la calidad del aire es buena, y en función de si hay un alto o bajo nivel de CO2, si la ventilación o la no ventilación es buena. Por cierto, aquí tenéis una ventilación muy buena. Ah, sí, sí, porque estamos a 545 ppm, es decir, por debajo de los niveles indicados. Porque los niveles establecidos son 900, aunque en América, si no me equivoco, son 700. Sí, bueno, en principio depende un poco del tipo de edificio. Nosotros, por ejemplo, en el caso de los institutos, el reglamento de instalaciones térmicas nos cataloga como IDA 2. Eso significa un centro, digamos, de buena calidad de aire. Entonces, a nosotros lo que nos exige ese reglamento es que en nuestro caso no se supere en 500 partes por millón la concentración de CO2 que hay en el exterior del edificio. Una concentración normal en el exterior de un edificio estamos hablando de unos 418 420 ppm. Eso significa que no podemos pasarnos de los 900 ppm, 920 ppm como límite. Luego es cierto que ya lo que es el disconfort, es decir, cuando ya aparecen esos dolores de cabeza, la fatiga en el alumnado, estábamos hablando de unos 800 ppm, pero el límite que tenemos es 900. Sin embargo, es verdad que la Escuela Pública de Sanidad de Harvard recomienda que efectivamente esos niveles, sobre todo con respecto al tema del coronavirus, que no se sobrepasen los 700 ppm, que ese es el nivel. Por eso te digo que 575, que es lo que está marcando ahora mismo aquí, son unos muy buenos niveles. Estamos maravillosamente. Estamos muy bien ventilados. Muy bien ventilados, efectivamente. La prueba que has hecho, Javier, en las clases de tu instituto, la habéis hecho de 3 formas diferentes: ventanas abiertas, ventanas cerradas y, bueno, abriendo de vez en cuando las ventanas. Sí, bueno, en concreto, el primer día lo que hicimos fue con las ventanas totalmente abiertas y estuvimos viendo cuál era el nivel de CO2, y en el nivel de CO2 estábamos aproximadamente en torno a los 650 ppm, que es una cantidad muy buena. Luego ya lo que hicimos al día siguiente fue simular la misma situación, y lo que hicimos fue 2 estrategias, una antes del recreo y una posterior al recreo. Antes del recreo lo que hicimos fue cerrar las ventanas por completo y abrir, es decir, lo que nos dicen la administración educativa, es decir, al final de entre primera y segunda clase abríamos 5 minutos, y luego entre segunda y tercera lo abríamos 10 minutos, y luego ya posteriormente del recreo ya lo que hicimos fue dejar un poquito la ventana, estamos hablando de prácticamente 4 dedos, unos 8 centímetros, y hacer las mismas mediciones. Y la verdad es que aunque tuvimos ventanas cerradas o las ventanas abiertas 4 dedos, estuvimos el 85% del día en condiciones superiores al límite permitido por la legislación española. Con lo cual es una situación bastante complicada la que se nos va a dar en caso de que se quieran cerrar ventanas en los centros educativos. Y ahora llega un poco el dilema: abrimos ventanas y nuestros niños pasan frío, se pueden resfriar y a lo mejor pues no contraen el virus de la COVID, pero cogen una gripe o otro tipo de virus, o cerramos ventanas y nos arriesgamos a lo otro. Ahí está el límite. A ver, existen distintos tipos de estrategias. La recomendación que yo doy desde luego es ventanas abiertas, aunque sea un poquito. Cuando nosotros abrimos la segunda parte del día, abrimos las ventanas, esos 4 dedos, bajamos de media 150 ppm, es decir, bajamos 150 partes por millón con 4 deditos abiertas. No soluciona el problema porque seguíamos por encima de esos valores límites, pero sin embargo bajamos unas condiciones. Y luego evidentemente lo que sí obtuvimos como conclusión es que los 5 o 10 minutos que recomienda la administración educativa no son suficientes, porque si abríamos por ejemplo las ventanas 5 minutos, el nivel de CO2 descendía a valores todavía por encima del propio límite, con lo cual no solucionaba el problema. Entonces nosotros la conclusión que hemos llegado es, como conclusión digamos, ventana abierta durante todo el día, aunque sean esos 4 deditos, y luego lo que tenemos que hacer entre clase y clase, ventilar 15 minutos. Otra estrategia también podría ser que cada 20 minutos se abran las ventanas 5 minutos y garantizamos esos 15 minutos. Pero bueno, desde el punto de vista educativo quizás sea un poco más complicado cada 20 minutos estar. De todas las formas, si en cada centro educativo existiese un medidor de CO2, esto sería lo que nos iría indicando cuándo podemos abrir ventanas y cuándo podemos cerrar ventanas. Claro, porque eso lo tenemos en la clase puesto y podemos ir, eso va midiendo Lo va midiendo en el mismo momento, e incluso algunos tienen una alarma para que cuando se supere un determinado valor automáticamente salte y sabemos que tenemos que abrirla. ¿Y es muy caro eso? Son caros.
caro en el sentido, digamos, los que tienen la mejor tecnología, que es una tecnología ENEDIR, son caros, estamos hablando por encima de los 100 euros. Lo que pasa es que, bueno, hay otros medidores que son, digamos, con menos prestaciones, con, digamos, una menor rigurosidad a la hora de hacer las medidas, pero bueno, también pueden servir como de no existir nada a existir otros, pues evidentemente también podrían utilizarse. Javier, ¿y existe alguna técnica para bajar el CO2 en las clases que no sea abrir las ventanas? Ventilar, no. Ahí es que aquí habría que hablar de dos cosas. Cuando hablamos de CO2, el CO2 en sí es un problema. ¿Por qué? Porque lo que nos viene a decir un poco es cuál es la calidad del aire. Si la calidad del aire es mala y está por encima de unos determinados valores, ya comienza el disconfort. Pero el problema es que el CO2, o digamos las altas concentraciones de CO2, que lo que demuestran es una mala ventilación, también pueden estar asociadas a una alta concentración de aerosoles, que es, digamos, lo que está ahora en boga y parece que está en boca de todos. Vaya, ¿no? que si hay una persona que está contagiada en una clase y hay un alto contenido, pues hay más posibilidades, claro, si no está ventilado, de que quede en el ambiente. Claro, el problema de esto es que en principio una mascarilla bien ajustada y en buenas condiciones, vaya a hablar de temas de mascarilla, sí, con eso evitaríamos la salida de aerosoles, no de CO2, porque el CO2, al ser un gas, no lo filtra la mascarilla y lo deja salir, pero los aerosoles en principio sí, pero claro... O sea, el virus, digamos, hablando del coronavirus... Efectivamente, el quedaría dentro de la propia mascarilla. El principal problema que nos encontramos es que, bueno, hay mascarillas de tela que no sabemos si están homologadas, claro, en los centros educativos, claro, no sabemos si se le ha quitado el filtro para respirar mejor. Que es de lo que vamos a hablar en unos instantes. Claro, tampoco sabemos si luego se higienizan después de cada uso o si una mascarilla quirúrgica ha estado más de 4 horas, claro, pues ya evidentemente eso provoca que haya salida de aerosoles. Si se produce salida de aerosoles, en el momento que haya una persona que está infectada, ya sea un alumno o sea un profesor, esos aerosoles quedan suspendidos en el aire. Estamos hablando que los aerosoles son partículas que llegan hasta las 100 micras. Por ejemplo, un aerosol de 10 micras en 10 minutos cae al suelo por efecto de la gravedad, por el propio peso. Pero cuando estamos hablando, por ejemplo, de un aerosol de 1 micra, puede estar en el ambiente hasta 3 horas. Como el virus estamos hablando de 0,3 micras, pues es aerosol, es decir, el virus no se transmite solo a través del aire, sino que necesita un mecanismo de transporte, que en este caso es el aerosol. Entonces el CO2 es fácil de medir, los aerosoles potencialmente infectivos no. Entonces esto es una buena señal para no solamente saber la concentración de CO2, sino si es buena la ventilación. Si es buena la ventilación, diluye el CO2, pero diluye también los aerosoles. Si hay una mala ventilación, hay una alta concentración de CO2 y hay una alta concentración de aerosoles potencialmente infectivos, que ese es el problema. Javier, por lo tanto, ¿qué consejo le darías tú a otros profesores, a otros centros educativos, de lo que deben hacer y si hay en ese concepto riesgo de que los niños pues se resfríen y demás porque tengamos que tener las ventanas abiertas? Bueno, porque ya empieza el frío. Frío vamos a pasar. Sí, ¿no? Eso es así, es decir, la ventilación no se sustituye por nada. Lo que sí podemos hacer, en caso de algunos sitios donde sea más complejo el tema de la ventilación, es sustituirlo por filtración, es decir, ya estamos hablando de los famosos filtros EPA. Pero los filtros EPA ni rebaja la concentración de CO2, lo que sí hace es que rebaja la concentración de aerosoles, es decir, que es lo que a nosotros nos interesa. El filtro EPA es un aparato que lo que hace es una especie de ventilador, que lo que hace es que el aire recirculado, el aire que hay en el interior del aula, lo obliga a pasar por ese filtro y ese filtro es el que recoge las partículas de los aerosoles. Entonces, en aquellos sitios donde la ventilación sea complicada, pues se tiene que complementar con el tema del filtro EPA. Pero según oía yo en la radio a un doctor López Trigo, que bueno, pues José Antonio ya lo conocemos aquí, ha estado en nuestro programa, la partícula del virus, del coronavirus, del COVID-19, es tan pequeñísima que no alcanzaría a recogerlo estos tipos de mecanismos. Claro, pero el problema no es ese, el problema es que la partícula por sí sola no está en el aire, es decir, el virus no está saliva en el aire, efectivamente, es básicamente pues saliva y eso van dentro de esa partícula, y en los filtros EPA, por ejemplo, un filtro EPA H13 que es de un buen nivel de contención, es capaz de retener el 99,99% de las partículas, es decir, el virus en sí, si fuese, digamos, esa medida de esas 0,3 micras, pues sí podría pasar a través, pero es que no va el virus suelto. Es decir, el virus va dentro del propio aerosol y habrá una partícula, 2, 3, 4 de virus, dependiendo un poco del tamaño. Y los filtros EPA se utilizan desde hace muchísimo tiempo, se utilizan en los aviones, se utilizan, por ejemplo, en la UCI, es decir, que son sistemas que están testados. Son sistemas, además, que están recomendados por el propio Ministerio de Sanidad el 30 de junio en unas recomendaciones sobre ventilación
hablaba que cuando no se pudiera ventilar se sustituyera por filtro EPA. El CSIC ha sacado también ahora unas recomendaciones para ventilación en colegios e institutos, y también habla precisamente que cuando no se pueda ventilar se sustituya por filtro EPA. Es decir, esas son dos opciones, teniendo también muy claro que el filtro EPA por sí solo no es la solución. Es decir, necesitamos ventilación, necesitamos, en caso de que no haya una buena ventilación, filtro EPA, pero necesitamos también distancia de seguridad, necesitamos también las mascarillas, fundamental, y sobre todo también limitar el tiempo en espacios cerrados. Por ejemplo, estamos hablando de que todas aquellas actividades que se puedan hacer en la calle es recomendable hacerlas en el patio. O, por ejemplo, cuando falta un profesor, que normalmente siempre se queda el alumnado haciendo la actividad o las tareas en la clase, es recomendable que vayan al patio y luego las tareas las hagan por la tarde. Por dos motivos. Uno, limitamos el tiempo de estancia en espacios cerrados, pero es que además también en el momento en que nos vamos, el interior del aire del aula se recupera en cuestión de 15 minutos, con lo cual cuando vuelven de nuevo al aula nos volvemos a encontrar en unas condiciones exactamente iguales que cuando al principio de las 8 o las 9 de la mañana, según sea un instituto o un colegio, claro. Y esto lo podemos trasladar, supongo, a las casas, a las viviendas. Tenemos que ventilar las casas. Totalmente, totalmente. Esto no es solamente para centros. La diferencia de las casas es que como somos, al ser, digamos, familia y conviviente, lo más normal es que el virus no esté. Donde hay que estar mucho más alerta es en aquellos espacios donde se compartan pues personas que no sean convivientes en sí, es decir, que no formen parte del mismo núcleo familiar. Pero en las casas también debería ser, es muy recomendable. Yo recuerdo cuando era pequeño, en mi casa siempre había 2 deditos abiertos en las ventanas, aunque fuera invierno. Y ahora hemos vuelto a lo mismo, totalmente. Hay que ventilar. Totalmente. Javier, pues me parece un estudio realmente interesante en este momento que estamos pasando con la COVID-19. Te doy la enhorabuena. Muchas gracias. Lo que hay que hacer es llevarlo a efecto para que nuestros niños estén en el mejor estado que se pueda estar. Sobre todo por ello. Lógicamente. Y por los profesores también, que también tenéis que estar bien. Pero a nosotros a fecha de hoy nos preocupa más el tema de los alumnos, por una cuestión muy sencilla, y perdona que te robe un poquito más de tiempo. El problema es que muchos de los alumnos son asintomáticos, entonces nosotros no sabemos si están o no están. Porque los niños es más... Pero el problema es que si hay una transmisión en el interior del centro, luego los alumnos lo llevan a la casa. Y eso es lo que a nosotros nos preocupa sobre todo. Claro que sí. Javier Pérez, muchas gracias por estar con nosotros. Muchísimas gracias. Y nos vamos ahora con nuestra tertulia, nos vamos con las chicas de oro, con Ana Macías y con Reme Herrero, que vamos a hablar también de este tema. Bueno, pues ya estamos aquí con Ana y con Reme. Muy buenas noches a las dos. ¿Qué os parece el nuevo estudio? Pues me parece a mí personalmente maravilloso, precioso. ¿Te gusta, más no? amplio, más grande. Mira la pantalla tan mona que hemos puesto ahí, para que se vean ahí las imágenes perfectamente. Me alegro mucho. Bueno, pues vamos a hablar precisamente de lo que acabamos de tratar con Javier Pérez, con el profesor del Instituto de Benalmádena, que ha hecho ese estudio sobre el CO2. ¿Cómo pensáis vosotros que se va a afrontar este tema? Porque estamos ya en invierno, hay que tener las ventanas abiertas para ventilar, después vendrán los resfriados. Ya están aquí los resfriados. Yo creo que va a haber un cúmulo ahí de... Y además, bueno, desde aquí yo le quiero dar la enhorabuena, porque vaya... Ha salido en todas partes, ¿eh? Un profesor de aquí, de un instituto nuestro de Benalmádena, siempre es bueno que Benalmádena suene, y en esta ocasión pues estupendo. Y lo de las clases pues va a haber problemas, porque incluso ahora con el calor pues también se asfixian los chiquillos de calor, lo pasan mal, hay muchos niños en las clases, que ese es el problema también, que no han aminorado la cantidad de alumnos, sino que están los mismos, y claro, quieras que no, en una clase 31 niños, pues muy mal. Y ahora con el invierno pues peor, porque claro, las ventanas, como bien ha dicho, pues tienen que estar cerradas, no van a tener las ventanas abiertas en ¿Qué preferiríais vosotras? Invierno. ¿Que estuvieran con las ventanas abiertas aunque se resfríen los niños, o ventanas, ventanas cerradas, o sea, ventanas abiertas aunque se resfríen, o ventanas cerradas? Ventanas cerradas y la puerta de la clase abierta y con menos niños. Claro. Así. Sí, lo que pasa es que es lo que debería, el estudio pues lo que debería tenía que... Pero el estudio que se ha hecho del CO2 hay que ventilar, si no se abre la ventana
no baja. Se carga el ambiente. No, claro. Incluso antes de entrar los niños, pues sí es verdad que puede estar ventilada. Alguien puede ir abriendo las ventanas, tenerlo todo en par, como se dice. Y bueno, después cada hora a las 11:30 tienen recreo. Pues en esa hora también, estoy hablando del invierno, que abran otra vez las ventanas, que ventilen y bueno, pues no sé, los críos, como llegue el momento, se van a tener que poner chaquetones, gorros, bufandas y entonces va a ser un problema también, porque se van a resfriar. Estamos en un momento problemático y cualquier decisión que se tome es complicada. Claro. Cualquiera, porque si se cierra la ventana, el CO2. Si no se cierra, los niños se resfrían, que algunos cogen unos catarros tremendos. Sí, y sí. los maestros también. Hay que tener en cuenta que también son personas. Que aparte Claro. del COVID habrá resfriados otra también, cosa. ese es el tema, que los críos pues se resfrían. Pero si a vosotros os dieran a elegir, Reme, ¿tú qué elegirías? Yo la ventana cerrada y la puerta abierta. Para que al menos, y de vez en cuando, alguna vez en un ratito, abrir la ventana. Eso, y cada cierto cada cierto tiempo abrirla. hay que Para ventilar. Pues cada cambio de clase, sale un Sí. profesor, viene otro, pues un poquito Hay que la tenerla ventana 10 abierta, minutos 5 abierta. minutillos, 10 Eso es en el minutos. instituto, pero en primaria no hay cambio, o generalmente. Bueno, sí, hablo de institutos, que son más, además son los que ya a una cierta edad son los que son más grandes, Son más desprenden más calor, tienen los críos pues a lo mejor menos, pero que también, cada X tiempo a la hora del recreo, pues 10 minutitos abierta y ya está. O poco a poco, porque es verdad que los críos con 6 años, 7 años, una ventana abierta van a coger Se resfriado. resfrían. Claro, y lógicamente. no sabemos. Que por cierto, está el tema de la COVID otra vez complicado. Muy complicado. Y También ocurre que las madres por la mañana, Sí. cuando amanece, hace frío y le ponen mucha ropa a los niños. Yo lo digo porque yo estaba en la escuela y me llegaban los niños que a las 11 estaban absolutamente sudando. Entonces mejor capas. O sea, una camisetita, luego una norada, o sea, un chándal y luego el chaquetón. Ajá. Porque si le ponen un jersey gordo, capas como la cebolla. capas como una cebolla, se Y hay van que ir quitando quitándose capa. y poniendo, porque por la mañana hace frío, pero luego a las 11 de la mañana en el patio es, vamos, morir por Dios. Madre mía, el trabajo de los padres como tenemos, venga, ropa y el abrigo, los Es que ahora guantes, estamos corriendo los niños, hay que ver, es que estamos en un tiempo momento muy complicado, difícil, sí, muy difícil. muy difícil. Hoy cualquier decisión que se tome es cuestionable, cualquiera. Totalmente. Es Sí. cuestionable, porque Así habrá es. quien esté de acuerdo y Siempre, quien no esté de acuerdo. siempre. Es que Y en no. un colegio donde hay 1000 y pico niños, como aquí tenemos en los colegios, más de 1000 Pues niños, muy complicado. Con sus más padres de 1000 respectivos. Más de 1000 padres y 1000 madres, o sea, y la abuela, Y la abuela, que también opinamos. Bueno, pues hablando de frío, hoy vamos a hablar de un tema que es muy curioso. Ocurre en Holanda y dicen que abrazar vacas alivia el estrés. Sí, ustedes dirán, esta mujer se ha vuelto loca esta noche. No me he vuelto loca, porque ahí tienen ustedes el titular precisamente: abrazar vacas para aliviar el estrés, la nueva moda para aumentar la oxitocina en los seres humanos. Es algo que se está haciendo en una granja de un pueblo de Holanda, que hacen un recorrido por la granja, desayunan en la granja para también la convivencia entre los animales y las personas, que tanto favorece para aminorar el estrés, y después pues hacen un paseo para ver a los animales en el campo, y llega un momento en que dejan a las personas 10 minutitos con las vacas para que puedan abrazarlas. ¿Habéis abrazado alguna vez a una Muy bien, vaca? eso es muy no, bonito. la verdad que Una no. vaca o cualquier animal. Bueno, a un perro, a un animal, un gato, un abrazo claro. espectacular, sea quien sea. No, y Si nosotros es una aquí- vaca, como si es un No, gato, pero fíjate, pero que es muy curioso, Reme, porque las dice vacas tienen las vacas poseen una temperatura corporal Parecida más cálida que la de los nuestra. humanos y sus latidos cardíacos son más lentos, por lo que abrazar a estos animales pueden producir un efecto calmante y alivia la sensación de ansiedad y de estrés. Hombre, Pues en muy los bien. momentos que estamos pasando, que no podemos besarnos, no podemos abrazarnos, pues sobre todo, Una bueno, buena aquí, terapia, abrazar a la vaca. sobre todo aquí, pues eso lo tenemos, lo echamos en falta. Quiere decir que la vaca, pues el término maternal también, pues es importante también, igual que a lo mejor los animales que tengas en tu casa, Claro, también un es perro, un importante. gato. Los animales siempre son muy fieles, dan mucho sin pedir nada a cambio, o sea que son fieles servidores del ser humano. Bueno, Holanda Entonces, siempre es pionera en todo, ¿eh? Holanda Sí, es un bueno. país
pioneros en cualquier cosa. O sea, que si ellos dicen que eso es así, es así. ¿Creéis que esa moda llegará aquí a España y a Málaga? Pues mira, ojalá llegue. Bueno, ¿por qué no? Porque si eso quita estrés. Está en un entorno, ¿no? No solamente llegar y abrazar a la vaca. No, claro. Es llegar, pasear, o sea, que tú vayas desconectando. Pasea, desayuna, desconecta, y cuando llega a la vaca ya es, digamos, lo máximo. Entonces sí, está muy bien. Después te toma un vasito de leche. Y es curioso que a la vaca también le ayuda. O sea, claro, es un efecto tanto para las personas como para el animal. Seguro que ellos producen más leche, seguro. Efectivamente. Que las vacas producen más leche con esa oxitocina que es para ambos, para la persona y para la vaca. Es que las emociones son importantes. Mucho. ¿Creéis que estamos desaprovechando ese contacto con los animales, que no tenemos el contacto con la naturaleza y con los animales que deberíamos tener? Sí, claro. De todas formas, es que es verdad que vivimos en un mundo que vamos todos muy rápido, solo el ordenador y nos vamos a las nuevas tecnologías, pero es verdad que cuando es un granjero que tiene, por ejemplo, mi suegro tenía un ganado, tenía cabra, pues el hombre es que estaba, ahora que no las tiene, está ahora más estresado que antes, porque el hecho de tener, a todas le tenía un nombre, tenía por lo menos 80 o 90 cabras y todas tenían su nombre. Y la verdad que la paz interior y todo, ese amor hacia los animales, eso también es muy gratificante. Claro, los niños hoy día no saben de dónde, muchos niños no saben de dónde vienen los huevos. La granja escuela. O el queso o cualquier ¿verdad? cosa. La granja escuela está muy bien. El Mercadona dice, vamos. Es que es curioso, ¿de dónde vienen los huevos? De Mercadona. Se hizo un estudio en Madrid, concretamente, en el que le enseñaron, le dijeron a los niños que dibujaran un pollo. Y lo dibujaban asado. Asado, claro. Porque no lo habían visto nunca en la granja. Claro. Por eso las granjas escuelas que antes estaban muy de moda. Claro. Y ahora han desaparecido. Claro, ahora. Pues es una pena, porque eso los niños tenían un contacto, hacían pan, miraban a los animales y estaban un día entero de campo. Y era precioso. O sea, y ahora no sé qué pasa. Sí, bueno, ahora también es que está todo, pero es verdad que eso es una forma de que los niños se acerquen a la naturaleza, a ver cómo nace un corderito, a ver cómo, no sé, muchas cosas, darle de comer a los conejitos. Y como ha dicho Reme, el pan, es que eso son cosas prioritarias. Vosotras que estáis muy vinculadas también con los mayores, es una buena terapia también para los mayores el afecto, y quizás ahora que no podemos darnos abrazos y que no podemos besarnos en esta época de COVID, bueno, pues a lo mejor los animales nos quitaban un poquito de ese afecto que no podemos recibir los humanos. De hecho, por ejemplo, ahora en el confinamiento la gente estaba deseando de salir para sacar al perro. ¿Por qué? Porque se encuentra a gusto, se encuentra libre y está con su mascota, y eso también te despeja muchísimo la mente. Incluso la persona que con Alzheimer, cuando tú le das un animal, reacciona. Mira, aquí en la asociación le pone un animal y ellos lo acarician. En la asociación de Alzheimer van muchas veces, o sea, que a lo ¿verdad? mejor le habla y están con la cara perdida, pero va un perrito y ellos lo acarician y sonríen. Y luego algo les tiene que despertar. Aquí ha pasado, en la asociación de Alzheimer han llevado perros adiestrados y la verdad que según la presidenta, pues vamos, es una motivación muy buena muy grande. Y estimula mucho a los mayores. Es importante. Y a los niños, es decir, los niños. O sea, hay niños que se crían con sus perros, con sus gatos, y eso es una monería, porque ellos los abrazan, y además tú a un animal, como no habla, tú le presupones lo que quiere que te diga. Entonces, son inteligentes, Los animales son... No te dice nada, pero un animal te dice lo que tú quieras que te diga. Claro que sí. Incluso hay lugares en los que se permite que el perro, el animal, la mascota en cuestión, pueda entrar en el hospital cuando la persona está hospitalizada y está muy mal. Ha habido veces que le han llevado a su mascota y ha reaccionado positivamente. Sí, también hay hoteles donde se alojan los perros. Hay hoteles donde tú puedes llevar a tu perro. Siempre, por supuesto, que esté bien cuidado, bien limpio, desparasitado y en condiciones. Claro. No puedes tener un perro callejero, meterlo en un hospital o en un... Pero sí es verdad que estimula a un niño que esté a lo mejor en el hospital y que le lleve al perro, a lo mejor le estimula más que a lo mejor o el padre o la madre, porque es como su compañero, su socio. Entonces, es muy importante.
Es como un El familiar. vínculo, Es un familiar, sí. es un vínculo familiar. Incluso hemos llegado a un punto que ya se valora si tratamos a los animales como si fueran personas. Sí, sí, sí. Si Bueno. nos excedemos en el trato Bueno, ya bueno, con el animal. Ya celebran cumpleaños y todo. Claro. Celebran cumpleaños, celebran entierro, les ponen, bueno, o sea que... ¿Nos excedemos? Bueno, ya, ¿Creéis que nos excedemos ya, yo con creo el que trato a los animales? Habrá Yo de creo todo. que depende también del grado de vínculo que tengas, porque hay personas que a lo mejor pues no tienen hijos tienen otra porque no cosa, quieren claro. hijos, pero sí tienen 2 perros, 3 gatos y 2 loros, porque les gustan más los animales, entonces los tratan como pues... ¿Y el loro como de si- Mate habla? Pues como si Vuelcan fueran su toda- hijo, vuelcan claro, todo su amor y todo su vuelcan cariño. esos animales, Y claro. es como si fuera, vamos, su Ya, pero familia, sus hijos. yo lo de el perrito en el carrito de bebé... Hombre, ya eso ya es con el demasiado. chupe y todo ya es demasiado. ¿Verdad? Eso es ya- mucho. Con el gorrito, el chupe. Eso no, ya se no. pasa de... Ya, Ya eso es mucho. ¿Y los trajes para Yo los creo perros? que ¿Qué os parece? Yo creo que los animales son animales y las personas no nos podemos comparar nunca, jamás. No puede reemplazar un perro a una persona. Que hay En personas algunos que casos sí, Ana. sí, pero En que hay, algunos casos, verá, pero si lo que te quiero escucha alguien decir, eso, no, Sí, sí, no, eso. vea, yo Sí. conozco parejas que se Sí. han roto por el perro. Sí, sí, yo tengo una sobrina mía que tiene su perrito y como tú has dicho, y no es que lo reemplace, pero que no es lo mismo el amor de un perro a un hijo. Pero hay personas Pero hay que... personas, no pero es tienen lo hijo, o sí, si pero es lo que me van- vengo a referir, que hay personas que aman al perro más que, pues muy bien, que eso es, pero no es lo normal lo que estamos hablando. Tú eso lo ves un exceso. Yo lo veo que, vamos, eso de llevarlo en el carrito y tenerlo como, pues, yo, por ejemplo, personalmente no lo haría. Yo amo los animales, yo he tenido hasta 3 perros y uno un pastor alemán grande. O sea que no es que no sea, a mí me encantan los animales. Pero claro, eso de llevarlo no lo haría. Yo eso no lo haría. ¿Y tú, Reme? No, yo no tengo perro, nunca he tenido. A pesar de haber vivido en un chalet, no he tenido porque yo soy alérgica al pelo del gato y del perro. Ah, eres alérgica, Yo soy vaya. alérgica, no puedo. Pero vamos que... Entonces no te puedes abrazar. No. ¿Y al de la vaca también eres alérgica? No sé. Lo tienes no que intentar, hay que buscar una Hay vaca. que buscar una vaca. Te vamos a buscar una vaca. Hay que Mira buscar una qué vaca. mona la vaca que tenemos ahí detrás. Sí, seguramente sí, Una porque vaca. el pelo también tiene una cosa que los animales ya vienen preparados de naturaleza para ellos estar cubiertos con su pelo y su capa de grasa. O sea que no hay que vestirlo, no hay que ponerle ropa encima porque Claro. Claro. ellos tienen ya su preparación de la naturaleza. Ahora, si tú quieres, por gusto, por llevarlo bonito, bueno, eso es a gusto del consumidor. A gusto del A consumidor. gusto del consumidor. Que no, com- y no hay que- que hacer con los perros, Que, ni con nadie. que No. compañía dan Eso, muchísima. dan mucha compañía, Es verdad. porque hablan con Y ellos. las personas mayores, muchas, el tema de tener una mascota para ellos, el hecho de tenerlo, Salen, se obligan a salir para pasear al perro. ese Y amor otra forma que desprende, pues sí, claro que sí. Está bien. Pues ya lo Todo lo que sabes. sea Está. amor, Ana, todo lo que sea amor. Es Amor, bueno, sí. sea para animales o Sí, para sí, personas, sí. por lo O que planta, sea. O también, plantas, yo- también. Hay gente que le habla a las plantas Bueno. y eso. Yo le Mi hablo prima le habla a muchísimo, las plantas. muchísimo. Planta también. Eso. O sea, que claro, yo le hablo a todo el Pues mundo. yo le iba a decir a los telespectadores que bueno, que ahora que vivimos en una época de estrés, pues aprovechemos nuestras mascotas para eso, para abrazarlas y para, bueno, tampoco vayan ustedes a chucharla demasiado, que los animales también tienen que tener su espacio. Y no sé si ustedes son de la opinión del carrito, de vestir al perrito o no. Ya han visto que Reme y Ana, ellas no lo van a hacer. Yo lo tengo natural. Ella es natural. El perrito natural. como él Con es. su como pelo- el con su perrito. pelo. Con su pelo y normal. Y normal porque ellos están preparados de la naturaleza. Reme y Ana, gracias por estar con nosotros. A vosotros. Un día más y hasta la semana que viene. Gracias, Ana. Nosotros Gracias. vamos a hacer un pequeño alto en el camino para la publicidad, unos instantes, y enseguida volvemos con algo muy emotivo, muy bonito. No se lo pierdan, vamos a tener hoy un homenaje muy, muy especial. A la vuelta. Y muchas veces me he sentido que tal vez no he hecho bien las cosas como madre. Yo en este momento estoy feliz porque está viéndolo todo el mundo que no he fracasado como madre, Claro no he que no. fracasado para nada.